La maldición de Anubis que mató a 14 hombres en 48 horas. Grabación encontrada en el desierto egipcio, junto al cadáver del arqueólogo Daniel Márquez. Archivo de la Autoridad Egipcia de Antigüedades. Clasificado. ¿Funciona esto? ¿Funciona? Dios mío, tengo que dejar constancia. El equipo están todos. Pausa, sollozos. Llevamos 36 horas aquí y ya van 8 muertos. 8. No es posible, no es. Susurros ininteligibles en el fondo. ¿Habéis oído eso? Son voces. Voces que hablan en egipcio antiguo. Voz temblorosa. El sello. No debimos romper ese maldito sello. Las advertencias estaban ahí, en rojo como la sangre, pero nosotros pensamos que éramos más listos que nuestros antepasados. Sonido de pasos arrastrándose. Está aquí. Puedo sentirlo. La figura con cabeza de chacal. Anubis ya sabe que estamos aquí. La grabación se corta abruptamente. Esta grabación fue encontrada 3 días más tarde por un equipo de rescate enviado por la Universidad del Cairo, junto a los restos momificados del profesor Daniel Márquez, uno de los egiptólogos más respetados de España. Su cuerpo presentaba marcas inexplicables, arañazos profundos en el cuello, como si hubieran sido hechos por garras, y sus ojos habían sido extraídos con precisión quirúrgica, al igual que su corazón. Pero lo más escalofriante no eran las heridas. Era la expresión de terror absoluto congelada en su rostro momificado, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Pero para entender lo que realmente ocurrió en esas 48 horas de pesadilla, tenemos que retroceder al principio, al momento en que todo comenzó a torcerse. El profesor Daniel Márquez había dedicado 28 años de su vida a desenterrar los secretos del antiguo Egipto. A sus 52 años, sus manos curtidas por el sol del desierto habían tocado más tesoros faraónicos que cualquier otro arqueólogo español de su generación. Pero Daniel no era como los demás. Mientras sus colegas se conformaban con excavaciones autorizadas y turistificadas, él buscaba lo que otros no se atrevían a buscar: las tumbas prohibidas, los lugares malditos, los rincones del Valle de los Reyes donde hasta los beduinos se negaban a poner un pie. Era marzo de 2024 cuando recibió el soplo que cambiaría su vida para siempre. Un comerciante de antigüedades de Luxor, un hombre de confianza que llevaba años pasándole información sobre hallazgos no oficiales, le había susurrado algo al oído durante una cena en el Old Winter Palace Hotel. Profesor, hay algo en el valle. Algo que los inspectores del gobierno no quieren que se sepa. Mis contactos en el ministerio hablan de imágenes por satélite, una estructura subterránea que no aparece en ningún mapa oficial. Daniel había aprendido a leer entre líneas. Cuando las autoridades egipcias guardaban silencio sobre un descubrimiento arqueológico, normalmente significaba 2 cosas: o bien habían encontrado algo extraordinariamente valioso que querían mantener en secreto, o bien habían tropezado con algo que preferían que siguiera enterrado. En cualquier caso, su instinto de cazador de tesoros se despertó como no lo había hecho en años. 2 semanas después, Daniel había reunido a su equipo de confianza. No era la primera vez que organizaban una expedición no oficial, pero esta vez había algo diferente en el aire. Quizás era la forma en que Lucía Rojas, su lingüista de cabecera, había fruncido el ceño al revisar las fotografías aéreas que Daniel había conseguido a través de contactos dudosos. Lucía, a sus 29 años, poseía una mente privilegiada para descifrar los secretos del pasado. Había aprendido a leer jeroglíficos antes que a escribir correctamente en castellano, y su tesis doctoral sobre textos funerarios había sido aclamada en toda Europa. Pero cuando Daniel le mostró las imágenes por satélite, algo en su mirada cambió. Daniel le había dicho esa tarde en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid: estas formaciones no son naturales. Fíjate en la disposición, es demasiado simétrica para ser casual. Y estos puntos oscuros aquí. Señaló con el dedo índice varias manchas circulares que apenas se distinguían en la fotografía. Parecen pozos de acceso, o pozos de ventilación. Pero ¿ventilación para qué, si se supone que no hay nada ahí abajo? Carlos Núñez, el ingeniero de estructuras del equipo, había sido más directo en su escepticismo. A sus 41 años, Carlos había aprendido a desconfiar de todo lo que no pudiera medir, pesar o calcular con precisión matemática. Daniel, esto huele a chamusquina. Si las autoridades egipcias están ocultando algo, será por una buena razón. Y esa razón probablemente no nos convenga conocer.
Pero la voz que más peso tuvo en la decisión final fue la de Samir Hassan, su guía egipcio de confianza. Samir llevaba 15 años acompañando a Daniel en sus aventuras arqueológicas, y en todo ese tiempo había demostrado poseer un conocimiento del desierto que rozaba lo sobrenatural. Podía leer las arenas como otros leen libros, predecir tormentas con días de antelación y encontrar agua donde cualquier otro habría muerto de sed. Pero cuando Daniel le habló de la nueva expedición, Samir guardó silencio durante varios minutos. Un silencio que no auguraba nada bueno. «Profesor», le dijo finalmente, con esa voz grave que había aprendido a respetar a lo largo de los años, «mi abuelo me contó historias sobre esa zona del valle. Decía que había lugares donde los antiguos enterraron cosas que no eran tesoros. Cosas que era mejor dejar en paz». «¿Qué tipo de cosas?», había preguntado Daniel, aunque una parte de él ya intuía que no quería conocer la respuesta. «Cosas que no debían caminar entre los vivos», respondió Samir, y su mirada se perdió en el horizonte del desierto. «Mi abuelo decía que Anubis tenía guardianes especiales. Guardianes para lugares especiales. Lugares donde se guardaban los secretos más oscuros del más allá». A pesar de todas las advertencias, o quizás precisamente por ellas, Daniel decidió seguir adelante. El resto del equipo se completó con otros 10 especialistas, arqueólogos junior, técnicos en conservación, un médico de expedición, varios trabajadores locales y un par de guardias de seguridad. Todos ellos experimentados, todos ellos conscientes de los riesgos que conllevaba una excavación no autorizada en territorio egipcio. Ninguno de ellos consciente de que se dirigían hacia algo mucho peor que una simple multa o una noche en una celda egipcia. El 15 de marzo, el equipo completo se instaló en un campamento improvisado a 3 kilómetros del lugar marcado en las fotografías por satélite. Para cualquier observador casual, parecían un grupo de turistas aventureros acampando en el desierto. Pero bajo la lona de sus tiendas se ocultaba el equipo más sofisticado que el dinero podía comprar: detectores de metales de última generación, georradares capaces de mapear estructuras subterráneas, cámaras de visión nocturna y sistemas de comunicación por satélite que les mantendrían conectados con el mundo exterior. O al menos, esa era la teoría. La primera anomalía se produjo la misma noche de su llegada. Carlos estaba realizando las mediciones preliminares con el georradar cuando los equipos comenzaron a mostrar lecturas extrañas. «Esto no puede ser correcto», murmuró mientras golpeaba la pantalla del aparato. «Según esto, hay una cavidad enorme ahí abajo. No una cámara funeraria, algo mucho más grande. Como una catedral subterránea». Lucía se acercó a examinar los datos y su expresión se ensombreció aún más. «Daniel, ¿estás seguro de que esta zona no aparece en ningún registro oficial? Porque estas dimensiones, esto no es una tumba común. Esto es algo monumental». «Exactamente por eso estamos aquí», respondió Daniel, aunque por primera vez desde el inicio de la expedición, un cosquilleo de inquietud comenzó a recorrer su estómago. Los grandes descubrimientos siempre están en los lugares que otros evitan. Esa noche, varios miembros del equipo informaron de sueños extraños. No pesadillas propiamente dichas, sino sueños vívidos y perturbadores en los que caminaban por pasillos interminables iluminados por antorchas que nunca se consumían. En todos los sueños aparecía la misma figura, una silueta alta con cabeza de chacal que los observaba desde la sombra sin decir palabra. Al despertar, todos tenían la misma sensación, la certeza inexplicable de que algo los estaba observando desde las profundidades de la arena. El segundo día comenzaron las excavaciones propiamente dichas. Utilizando las coordenadas proporcionadas por el georradar, el equipo localizó el punto de acceso más prometedor, una depresión natural en el terreno que, vista desde cierto ángulo, parecía demasiado perfecta para ser obra de la erosión. Después de 6 horas de trabajo intenso bajo el sol implacable del desierto, los trabajadores locales comenzaron a desenterrar algo que les heló la sangre en las venas. No era una entrada común. Era un pozo circular de casi 3 metros de diámetro, excavado en la roca viva con una precisión que habría sido imposible de conseguir con las herramientas de la época faraónica. Pero lo más inquietante no era la perfección técnica de la construcción. Eran los jeroglíficos que cubrían las paredes del pozo. Lucía descendió en rapel para examinar las inscripciones de cerca, y lo que vio la dejó sin palabras. «Daniel», gritó desde las profundidades, «tienes que bajar a ver esto. Estos jeroglíficos no son normales. Están escritos de abajo arriba, al revés de lo habitual. Y el rojo que se ha usado para algunos símbolos
sigue fresco después de miles de años. Cuando Daniel descendió al pozo, entendió inmediatamente por qué Lucía había sonado tan alterada. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, pero no eran como cualquier texto funerario que hubiera visto antes. Estos jeroglíficos parecían moverse bajo la luz de las linternas, creando sombras que sugerían formas imposibles. Y el texto era una letanía de advertencias escritas en un egipcio arcaico que incluso Lucía había tenido dificultades para traducir. «Aquí yace lo que no debe despertar», leyó Lucía en voz alta, su voz resonando de forma extraña en las paredes de piedra. «Quien perturbe este lugar será juzgado en la balanza del más allá. Anubis guarda lo que los dioses condenaron. La muerte es solo el principio del castigo». En el fondo del pozo, a unos 15 metros de profundidad, encontraron lo que habían venido a buscar, una puerta de piedra sellada con una mezcla de cal y algo que parecía ser sangre seca. El sello central mostraba la imagen de Anubis en su forma más aterradora, no el protector benévolo de los textos tradicionales, sino el juez implacable de las almas condenadas. Sus ojos, incrustados con obsidiana negra, parecían seguir los movimientos del equipo con una malevolencia que trascendía lo puramente artístico. «Esto no me gusta nada», murmuró Carlos desde la superficie, observando la escena a través de las cámaras que habían instalado en el pozo. «Daniel, he visto muchas tumbas a lo largo de mi carrera, pero nunca había visto sellos como estos. Es como si no quisieran mantener a los ladrones fuera, sino mantener algo dentro». Samir, que había permanecido inusualmente callado durante toda la jornada, se acercó al borde del pozo y observó las imágenes en la pantalla del ordenador portátil. Su rostro, normalmente bronceado por años de exposición al sol del desierto, palideció visiblemente. «Profesor», dijo con voz temblorosa, «creo que deberíamos marcharnos». «Ya». «¿Por qué?», preguntó Daniel, aunque algo en el tono de Samir le hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna del desierto. «Porque reconozco esos símbolos», respondió Samir, señalando hacia la pantalla. «Mi abuelo me los describió una vez. Dijo que los había visto en sueños después de visitar cierto lugar del valle cuando era joven. Sueños que duraron años. Sueños en los que algo con cabeza de chacal le hablaba en idiomas que no existían». Pero Daniel había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. La fiebre del descubrimiento, esa adicción que había definido toda su carrera, había tomado el control. Al día siguiente, ignorando las protestas cada vez más vehementes de varios miembros del equipo, ordenó romper el sello de la puerta. El trabajo les llevó casi toda la mañana. La mezcla que sellaba la entrada había endurecido hasta adquirir la consistencia de la roca, y cada golpe de cincel parecía resonar en las profundidades de la tierra como un latido de corazón gigantesco. Cuando finalmente lograron abrir una grieta lo suficientemente grande como para permitir el paso de una persona, del interior brotó un aire que llevaba siglos encerrado. Un aire que olía a incienso rancio, a especias descompuestas y a algo más, algo orgánico y putrefacto que ninguno de ellos fue capaz de identificar. Lucía fue la primera en entrar, seguida de cerca por Daniel. Lo que encontraron al otro lado de la puerta desafió todas sus expectativas. No era una cámara funeraria tradicional, sino un complejo de túneles y salas que se extendía en todas las direcciones como una red de arterias de piedra. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban escenas del libro de los muertos, pero no las versiones edulcoradas que aparecían en la mayoría de las tumbas. Estas pinturas mostraban el juicio de Anubis en toda su crudeza, almas siendo devoradas por monstruos innombrables, corazones pesados en balanzas que se desplomaban bajo el peso de sus pecados, cuerpos descuartizados y recompuestos en formas que ofendían la naturaleza misma. «Dios mío», susurró Lucía, enfocando su linterna hacia uno de los frescos más elaborados. «Daniel, esto no es una tumba. Es un tribunal. Un tribunal del más allá». En el centro de la primera cámara se alzaba una estatua de Anubis de tamaño natural, tallada en granito negro y pulida hasta conseguir un brillo que parecía absorber la luz de las linternas. Pero lo más perturbador de la estatua no era su tamaño o su perfección artística. Era la expresión de su rostro canino. Una sonrisa que no tenía nada de benevolente, una sonrisa que sugería conocimientos terribles y placeres crueles. Al pie de la estatua encontraron la primera evidencia de que no eran los primeros en descubrir este lugar. Esparcidos por el suelo había huesos humanos, blanqueados por los siglos pero dispuestos de forma claramente ritual. Cráneos colocados en círculos perfectos, fémures cruzados como si fueran espadas,
costillas ordenadas en patrones geométricos que dolían a la vista. Y en el centro de todo, grabado en el suelo con la misma precisión quirúrgica que habían visto en las paredes del pozo, un símbolo que hizo que Lucía retrocediera instintivamente. «Es el glifo de la condena eterna», murmuró, su voz apenas audible en el silencio sepulcral de la cámara. «No aparece en ningún texto faraónico conocido. Solo existe en ciertas tradiciones esotéricas que se consideran apócrifas». «¿Qué significa exactamente?», preguntó Daniel, aunque una parte de él ya había adivinado la respuesta. «Significa que este lugar no fue construido para honrar a los muertos», respondió Lucía, y cuando se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y terror absoluto. «Fue construido para castigarlos por toda la eternidad». Fue entonces cuando escucharon el primer susurro. Al principio pensaron que era el viento filtrándose por alguna grieta en la roca, pero a medida que aguzaron el oído, se dieron cuenta de que tenía una cadencia demasiado regular, demasiado humana. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, un murmullo constante en un idioma que sonaba como egipcio antiguo pero que tenía inflexiones que ningún ser humano había sido diseñado para pronunciar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lucía, su voz temblando por primera vez desde que Daniel la conocía. «Ahora mismo». Pero cuando se dirigieron hacia la entrada, descubrieron que la puerta que habían abierto con tanto esfuerzo se había cerrado. No de golpe, como si hubiera sido empujada por una corriente de aire, sino lentamente, inexorablemente, como si obedeciera a una voluntad que no era de este mundo. Y cuando Daniel puso sus manos sobre la piedra e intentó empujarla, se dio cuenta de que pesaba toneladas más de lo que había pesado esa misma mañana. «Carlos», gritó por el intercomunicador que llevaba sujeto al cinturón, «la puerta se ha cerrado. Necesitamos que la abráis desde fuera». La respuesta tardó en llegar, y cuando finalmente llegó, estuvo cargada de interferencias que no tenían explicación técnica. «Daniel, no. Puedo oírte claramente. Algo está interfiriendo con las señales». Fue el primer signo de que las reglas normales de la realidad habían dejado de aplicarse en aquel lugar. Durante las siguientes horas, Daniel y Lucía exploraron el complejo subterráneo mientras Carlos y el resto del equipo trabajaban desesperadamente para abrir la puerta desde el exterior. Lo que descubrieron en esas horas cambió para siempre su comprensión de lo que los antiguos egipcios habían sido capaces de crear. El complejo era mucho más grande de lo que las lecturas del Yorradar habían sugerido. Cámara tras cámara se sucedían en una arquitectura que desafiaba la lógica espacial. Pasillos que parecían extenderse más allá de lo que debería haber sido físicamente posible, escaleras que descendían hacia profundidades que no podían existir bajo el nivel del mar, salas circulares cuyos techos se perdían en una oscuridad que las linternas más potentes no conseguían penetrar. Y en cada cámara, más huesos, más esqueletos dispuestos en patrones rituales, más evidencias de que aquel lugar había sido durante siglos, quizás milenios, el destino final de individuos que habían cometido pecados tan graves que ni siquiera la muerte había podido liberarlos de su castigo. En la quinta cámara encontraron los papiros. Eran cientos, quizás miles, perfectamente conservados por el aire seco del desierto y dispuestos en estanterías de piedra que se extendían desde el suelo hasta el techo. Lucía se acercó a examinarlos con la reverencia de quien sabe que está contemplando tesoros arqueológicos incalculables, pero cuando comenzó a traducir los primeros textos, su expresión de admiración se transformó en horror. «Son registros judiciales», murmuró, pasando las páginas con manos temblorosas. «Registros de juicios, pero no juicios terrenales. Juicios celebrados aquí, en esta misma cámara. Juicios presididos por...». Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. «¿Por quién?», preguntó Daniel, aunque ya conocía la respuesta. «Por Anubis. Pero no el Anubis que conocemos de los textos tradicionales. Un Anubis diferente. Un Anubis que juzga no solo a los muertos, sino también a los vivos. A los que se atreven a profanar lugares sagrados. A los que despiertan lo que debe permanecer dormido». Fue en ese momento cuando la temperatura de la cámara descendió bruscamente. No un descenso gradual, como cabría esperar en las profundidades subterráneas, sino un cambio súbito y violento que les hizo ver su propio aliento condensarse en el aire. Y con el frío llegaron las voces. Ya no eran susurros. Eran conversaciones enteras en egipcio antiguo, voces que se superponían unas a otras en un coro discordante de lamentaciones y súplicas.
Voces que parecían venir de las paredes mismas, como si la piedra hubiera absorbido durante siglos los gritos de aquellos que habían sido juzgados en aquel lugar. Daniel y Lucía se abrazaron instintivamente, su calor corporal siendo la única fuente de consuelo en un lugar que parecía haber sido diseñado para despojar a los seres humanos de toda esperanza. Y fue entonces cuando la vieron. La sombra apareció primero en la periferia de su visión, una mancha oscura que se movía entre las estanterías de papiros como si fuera independiente de cualquier fuente de luz. Pero a medida que se acercaba, la sombra comenzó a adquirir forma y sustancia. Primero fueron las patas, largas y poderosas como las de un depredador. Después el torso, erguido como el de un hombre pero cubierto de un pelaje que parecía absorber toda la luz que tocaba. Y finalmente la cabeza, el hocico alargado, las orejas puntiagudas, los ojos que brillaban con una inteligencia malévola que trascendía cualquier cosa que hubieran visto en el reino animal. Anubis había venido a juzgarlos. La figura se detuvo a unos metros de distancia, observándolos con una calma que resultaba más aterradora que cualquier muestra de agresividad. Cuando habló, su voz resonó no solo en el aire, sino directamente en sus mentes, como si las palabras fueran inscritas a fuego en sus conciencias. Habéis violado lo que estaba sellado. Habéis despertado lo que debía dormir. Habéis traído la luz a lugares que fueron consagrados a la oscuridad eterna. Daniel intentó hablar, intentó articular alguna explicación o disculpa, pero descubrió que su voz se había desvanecido. No era miedo lo que le impedía hablar, sino algo más profundo, la comprensión súbita de que se encontraba en presencia de algo que estaba tan por encima de la humanidad como la humanidad estaba por encima de los insectos. Seréis juzgados, continuó la voz, y ahora había en ella una nota de satisfacción que helaba la sangre. Todos y cada uno de vosotros. Vuestros corazones serán pesados en la balanza, y encontrados faltos. Y entonces conoceréis lo que conocieron todos aquellos que vinieron antes que vosotros. La figura extendió una mano, o lo que había donde debería haber estado una mano, y tanto Daniel como Lucía sintieron como si algo invisible les atravesara el pecho y envolviera sus corazones con dedos helados. No era dolor físico, sino algo mucho peor, la sensación de ser conocidos por completo, de que cada secreto, cada mentira, cada momento de cobardía o crueldad de sus vidas fuera examinado y catalogado por una inteligencia que no conocía la compasión. 48 horas, dijo Anubis, y su sonrisa canina se ensanchó hasta revelar hileras de dientes que no eran de este mundo. Eso es lo que tardará la maldición en completar su obra. 48 horas para que cada uno de vosotros comprenda el verdadero significado del juicio divino. Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció. Pero su presencia siguió allí, una presión invisible que se asentó sobre sus hombros como un manto de plomo. Y con esa presencia llegó el conocimiento. No importaba lo que hicieran, no importaba lo lejos que corrieran, la maldición los seguiría hasta el final de sus días. Que ahora eran muy pocos. Cuando finalmente Carlos y el resto del equipo lograron abrir la puerta, encontraron a Daniel y Lucía acurrucados en un rincón de la primera cámara, temblando de frío a pesar del calor sofocante del desierto exterior. Ambos habían envejecido años en cuestión de horas, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quienes han visto cosas que la mente humana no está preparada para procesar. Tenemos que irnos, murmuró Daniel cuando Carlos se acercó a ayudarle a ponerse en pie. Tenemos que salir de Egipto. Esta noche. ¿Qué ha pasado ahí abajo?, preguntó Carlos, pero la respuesta quedó interrumpida por un grito que llegó desde la superficie. Era Ahmed, uno de los trabajadores locales. Su grito no era de miedo, sino de dolor, un dolor que parecía venir no solo de su garganta, sino de lo más profundo de su alma. Cuando llegaron al campamento, lo encontraron retorciéndose en el suelo, arañándose el cuello con una desesperación que pronto se volvió literal. Sus uñas habían desgarrado la piel hasta dejar surcos sangrantes que parecían demasiado profundos para haber sido autoinfligidos. No puedo respirar, gritaba en árabe, aunque sus vías respiratorias estaban completamente despejadas. Hay algo en mi garganta, algo que se mueve. El doctor Ramírez, el médico de la expedición, intentó calmarlo con sedantes, pero Ahmed parecía poseído por una fuerza que trascendía lo físico. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos, como si estuvieran mirando hacia el interior de su propio cráneo, y de su boca salían palabras en egipcio antiguo que ningún trabajador moderno debería conocer. Es el juicio, susurró Lucía, observando la escena con una fascinación horrorizada. Está siendo juzgado. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado,
Ahmed se quedó inmóvil. Su cuerpo se relajó, su respiración se normalizó, y por un momento pareció que había pasado lo peor. Pero cuando abrió los ojos, ya no eran sus ojos. Eran los ojos de algo que había vivido en la oscuridad durante milenios, algo que conocía secretos que la humanidad había olvidado por buenas razones. La balanza ha hablado, dijo con una voz que no era la suya, una voz que resonaba con la autoridad de los jueces divinos. Ahmed Hassan ha sido encontrado falto. Su corazón pesa más que la pluma de Maat. Su castigo es la transformación. Y entonces comenzó el cambio. Al principio fue sutil, la piel de Ahmed comenzó a adquirir una tonalidad grisácea, como si se estuviera momificando mientras aún vivía. Después sus facciones empezaron a alargarse, su nariz se ensanchó hasta convertirse en algo parecido a un hocico, y sus dientes se volvieron afilados como cuchillas. Pero lo más aterrador de todo fueron sus ojos. Se transformaron en pozos de oscuridad absoluta en los que bailaban puntos de luz que parecían estrellas de un cielo alien. El proceso duró menos de 10 minutos, pero a todos los presentes les pareció una eternidad. Cuando terminó, lo que había sido Ahmed Hassan ya no era humano. Era algo que pertenecía a las pesadillas más profundas de la humanidad, una criatura que había existido en los márgenes de los textos antiguos como advertencia de lo que les esperaba a aquellos que desafiaran a los dioses. La criatura se incorporó con movimientos que eran a la vez gráciles y profundamente antinaturales, como si estuviera aprendiendo a usar un cuerpo que no le pertenecía. Cuando habló, su voz tenía ecos que parecían venir de pozos sin fondo. Anubis ha despertado, dijo, y cada palabra fue como una piedra arrojada a un estanque de aceite negro. El tribunal del más allá vuelve a estar en sesión. Todos seréis juzgados. Todos pagaréis el precio de vuestra profanación. Carlos, que había permanecido paralizado durante toda la transformación, finalmente recuperó la capacidad de movimiento y se abalanzó hacia la criatura con una pala en las manos. Pero cuando el metal tocó la piel de lo que había sido Ahmed, se desintegró como si hubiera sido tocado por ácido. Y la criatura se limitó a sonreír con una expresión que habría resultado divertida en un rostro humano, pero que en esas facciones deformadas resultaba absolutamente demoníaca. El metal de los vivos no puede dañar a los servidores de la muerte, dijo la criatura, y extendió una mano hacia Carlos. No lo tocó, pero Carlos se desplomó como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Su cuerpo se convulsionó durante unos segundos antes de quedar completamente inmóvil. «Está muerto», murmuró el doctor Ramírez después de comprobar su pulso. «Paro cardíaco. Pero no hay explicación médica, su corazón simplemente se ha detenido». La criatura que había sido Ahmed observó el cadáver con satisfacción antes de volverse hacia el resto del equipo. «Uno», dijo, y había en su voz un placer que resultaba obsceno. «Faltan 13». Fue entonces cuando el verdadero pánico se apoderó del campamento. Los miembros del equipo corrieron hacia los vehículos, gritando órdenes contradictorias, empujándose unos a otros en su desesperación por escapar de aquel lugar maldito. Pero cuando llegaron a donde habían aparcado los Land Rover, descubrieron que los motores se habían fundido inexplicablemente. El metal estaba retorcido como si hubiera sido sometido a temperaturas imposibles, y de los compartimentos del motor brotaba un humo negro que olía a azufre y a carne quemada. «Los radios», gritó Samir, corriendo hacia la tienda de comunicaciones. «Tenemos que pedir ayuda». Pero los equipos de radio también habían sufrido la misma suerte que los vehículos. Las antenas se habían doblado hasta formar símbolos que dolían a la vista, y de los aparatos salía el mismo humo negro que había visto en los motores. Era como si una fuerza invisible hubiera decidido cortar todos sus vínculos con el mundo exterior, aislarlos en aquel pedazo de desierto como ratas en un laberinto. «No hay salida», murmuró Daniel, observando los restos de su cuidadosamente planificada expedición. «Quiere que nos quedemos aquí. Quiere juzgarnos a todos». La criatura que había sido Ahmed se acercó lentamente, sus pasos no producían sonido alguno sobre la arena del desierto. Cuando habló, su voz parecía venir de todas las direcciones a la vez. «El juicio ha comenzado», anunció. «Durante las próximas 36 horas, cada uno de vosotros será llamado ante la balanza de Maat. Vuestros corazones serán pesados contra la pluma de la verdad. Y aquellos que sean encontrados faltos conocerán castigos que harán que la muerte parezca una bendición». Y entonces, con la misma súbita rapidez con que había aparecido, la criatura se desvaneció en el aire del desierto como humo dispersado por el viento. Pero su presencia siguió allí,
una opresión invisible que se cernía sobre el campamento como una tormenta que se niega a descargar. La primera noche fue la peor que ninguno de ellos había vivido jamás. A pesar del agotamiento físico y emocional, el sueño era imposible. Cada vez que alguno de los supervivientes cerraba los ojos, las pesadillas comenzaban inmediatamente. Sueños en los que caminaban por pasillos interminables llenos de jeroglíficos que se movían como serpientes. Sueños en los que Anubis los observaba desde tronos hechos de huesos humanos. Sueños en los que sus propios corazones eran arrancados de sus pechos y colocados en balanzas que siempre se inclinaban hacia el lado equivocado. Pero lo peor de todo no eran las pesadillas. Era la certeza, que crecía con cada hora que pasaba, de que no eran realmente sueños. Eran visiones de lo que estaba por venir. El segundo muerto fue Hassan, otro de los trabajadores locales. Lo encontraron al amanecer del segundo día, sentado en posición de loto frente a su tienda, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Pero lo más inquietante era que su cuerpo estaba completamente momificado. No la momificación gradual que habría resultado de la exposición al aire seco del desierto, sino una momificación perfecta, profesional, como si hubiera sido preparado por los mejores embalsamadores del antiguo Egipto. «Esto es imposible», murmuró el doctor Ramírez mientras examinaba el cadáver. «La momificación es un proceso que lleva semanas, incluso meses. No puede ocurrir de la noche a la mañana». Pero cuando abrieron las vendas que envolvían el torso de Hassan, descubrieron que su corazón había sido extraído con precisión quirúrgica. En su lugar había un escarabajo de obsidiana negra, grabado con jeroglíficos que Lucía se negó a traducir. «No quiero saber lo que dice», murmuró cuando Daniel le pidió que interpretara las inscripciones. «Hay conocimientos que es mejor no poseer». La tercera muerte ocurrió esa misma tarde. José Martínez, uno de los arqueólogos júnior del equipo, comenzó a comportarse de forma extraña después del almuerzo. Decía que podía oír voces que venían del pozo, voces que le llamaban por su nombre y le prometían secretos que cambiarían el mundo. A pesar de los intentos del resto del equipo por detenerle, José se acercó al borde del pozo y comenzó a descender por las cuerdas que aún colgaban de la excavación del día anterior. «Pueden oírme», gritaba mientras descendía hacia la oscuridad. «Me están hablando en español. Dicen que hay tesoros ahí abajo que harán que nos olvidemos de todo lo demás». Fue la última vez que le oyeron con vida. Sus gritos se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en ecos distorsionados que parecían venir no solo del pozo, sino de debajo de sus propios pies, como si toda la zona estuviera honeycombed con túneles que conectaran con el complejo subterráneo. Cuando finalmente se atrevieron a bajar a buscarlo, encontraron su cuerpo en la primera cámara, dispuesto en la misma posición ritual que los esqueletos antiguos que habían descubierto el día anterior. Pero José no había muerto por trauma físico. Había muerto de terror puro. Su corazón había estallado literalmente en su pecho por la imposibilidad de procesar lo que había visto. Y grabado en la pared junto a su cuerpo, con lo que parecía ser su propia sangre, había un mensaje en español: «El juicio ha comenzado. Los vivos no pueden escapar del tribunal de los muertos». Si te estás preguntando qué habría hecho tú en su lugar, suscríbete, porque lo peor aún está por venir. Para cuando cayó la noche del segundo día, la paranoia había infectado al grupo como una enfermedad. Nadie confiaba en nadie, todos sospechaban que la maldición podía manifestarse a través de cualquiera de ellos en cualquier momento. Se organizaron en turnos de vigilancia, pero cada turno terminaba con el vigilante informando de sombras que se movían donde no debería haber sombras, de susurros en idiomas muertos que parecían venir de debajo de la arena, de figuras caninas que se desvanecían en cuanto alguien intentaba enfocarlas directamente. La cuarta muerte fue la de Miguel Santos, el especialista en conservación. Miguel había sido siempre el más racional del grupo, el tipo de hombre que necesitaba ver evidencias físicas antes de creer en cualquier cosa. Pero esa noche algo cambió en él. Comenzó a hablar de forma obsesiva sobre la estatua de Anubis que habían visto en la primera cámara, insistiendo en que tenía que volver para estudiarla más de cerca. «Es la pieza arqueológica más importante del siglo», repetía una y otra vez, sus ojos brillando con una fiebre que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. «Tengo que documentarla. Tengo que fotografiarla desde todos los ángulos posibles». A pesar de todos los intentos por detenerle, Miguel se escabulló durante su turno de vigilancia y descendió al pozo. Cuando el resto del equipo se dio cuenta de su ausencia, ya era demasiado tarde. Le encontraron en la cámara de la estatua, pero no como esperaban encontrarle.
Miguel estaba de pie frente a la estatua de Anubis, pero su postura no era la de un ser humano vivo. Estaba completamente inmóvil, como si él mismo se hubiera convertido en una estatua. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, mirando fijamente a los ojos de obsidiana de Anubis como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con la figura de piedra. «Miguel», le gritó Daniel desde la entrada de la cámara, «¿puedes oírme?». Miguel se volvió lentamente hacia ellos, y cuando habló, su voz tenía los mismos ecos sobrenaturales que habían oído en la criatura que había sido Ahmed. «Miguel Santos ha sido juzgado», dijo, «y encontrado culpable de codicia. Su castigo es convertirse en guardián eterno de lo que tanto deseaba poseer». Y entonces, delante de sus ojos horrorizados, Miguel comenzó a transformarse. Pero su transformación fue diferente a la de Ahmed. En lugar de adquirir características caninas, su piel comenzó a endurecerse hasta convertirse en granito negro. Sus músculos se petrificaron, sus huesos se volvieron de piedra, y sus ojos se transformaron en obsidiana pulida. En cuestión de minutos, Miguel Santos se había convertido en una estatua gemela de la de Anubis, condenado a pasar la eternidad contemplando los tesoros que había codiciado en vida pero que ahora nunca podría tocar. 4. Dijo la nueva estatua con una voz que resonaba como el eco en cavernas profundas. «Faltan 10». Fue en ese momento cuando Daniel tomó la decisión que sellaría el destino de todos ellos. En lugar de huir, en lugar de buscar cualquier forma de escapar de aquel lugar maldito, decidió que tenía que volver a los papiros que Lucía había encontrado. Tenía que haber una forma de romper la maldición, tenía que haber algún ritual o conjuro que les permitiera deshacer lo que habían puesto en marcha. «Es una locura», le dijo Lucía cuando Daniel le explicó su plan. «Cada vez que alguien baja ahí, no vuelve a subir humano. O no vuelve a subir en absoluto». «Entonces ven conmigo», respondió Daniel. «Eres la única que puede leer esos textos. La única que puede encontrar una salida». Lucía quiso negarse, quiso insistir en que buscar la salvación en el mismo lugar que los había condenado era una estupidez suicida. Pero la verdad era que ya no tenían alternativas. Los vehículos estaban destruidos, las comunicaciones cortadas, y cada hora que pasaba traía una nueva muerte, una nueva manifestación de un poder que trascendía todo lo que habían creído posible. Así que esa noche, mientras el resto del equipo mantenía una vigilia desesperada en la superficie, Daniel y Lucía descendieron una vez más al complejo subterráneo. Pero esta vez no fueron solos. Con ellos bajó Samir, que había insistido en acompañarles a pesar de su terror evidente. «Mi abuelo me dijo que había formas de apaciguar a los antiguos», había murmurado mientras se ajustaba el arnés de rapel. «Formas que habían sido olvidadas, pero no perdidas completamente. Quizás si encontramos los textos correctos». Lo que encontraron en la cámara de los papiros esa noche cambió para siempre su comprensión de lo que realmente habían despertado. Los textos no eran solo registros judiciales. Eran instrucciones. Manuales detallados sobre cómo conducir juicios en el más allá, sobre cómo pesar las almas de los vivos, sobre cómo aplicar castigos que trascendían la simple muerte física. «Dios mío», susurró Lucía mientras pasaba las páginas de uno de los papiros más elaborados, «esto no es solo una tumba o un tribunal. Es una escuela. Una escuela para entrenar jueces divinos». Según los textos, el complejo había sido construido durante la dinastía 18, en los años finales del reinado de Akenatón. Pero no había sido construido por orden del faraón. Había sido construido por una secta de sacerdotes que creían que Akenatón había ofendido tan gravemente a los dioses tradicionales que estos habían decidido establecer un tribunal permanente en el mundo de los vivos. Un lugar donde las almas corruptas pudieran ser juzgadas y castigadas sin tener que esperar a la muerte natural. Los sacerdotes habían trabajado durante décadas, seleccionando cuidadosamente a los candidatos más prometedores para ser transformados en jueces divinos. Hombres y mujeres que habían demostrado una comprensión excepcional de los misterios del más allá, que habían estudiado los textos más secretos del libro de los muertos, que habían mostrado la fortaleza mental necesaria para contemplar las verdades más terribles sobre la naturaleza del bien y el mal. «Pero algo salió mal», murmuró Samir, leyendo por encima del hombro de Lucía. «Los experimentos se descontrolaron». Tenía razón. Según los registros, los primeros intentos de crear jueces divinos habían resultado en algo muy diferente a lo que los sacerdotes habían esperado. En lugar de servidores sabios y justos de la voluntad divina, habían creado monstruos. Criaturas que poseían el poder de juzgar almas,
sí, pero que lo ejercían con una crueldad que superaba incluso la de los demonios más malignos del panteón egipcio. Los sacerdotes habían intentado controlar a sus creaciones, pero pronto se dieron cuenta de que habían desatado fuerzas que escapaban completamente a su comprensión. Los jueces divinos comenzaron a juzgar no solo a aquellos que les eran presentados, sino a cualquiera que entrara en su proximidad. Y sus criterios de culpabilidad eran imposibles de satisfacer. Todos los seres humanos eran encontrados faltos, todos merecían castigos que duraban más allá de la muerte física. Al final, leyó Lucía en voz alta, su voz temblando por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Los sacerdotes supervivientes decidieron sellar el complejo, pero no pudieron destruir lo que habían creado. Los jueces divinos eran inmortales, indestructibles. Lo único que pudieron hacer fue aprisionarlos, mantenerlos dormidos mediante sellos y rituales que tendrían que ser renovados cada 1000 años. ¿Y cuánto tiempo hace que no se renuevan esos sellos?, preguntó Daniel, aunque una parte de él ya había adivinado la respuesta. Lucía continuó leyendo, pasando páginas y páginas de cálculos astronómicos y calendarios rituales, hasta encontrar la fecha que buscaba. Cuando la encontró, su rostro se quedó blanco como la arena del desierto. El último ritual de renovación debería haberse celebrado hace exactamente 1000 años, susurró. En el año 1024 de nuestra era. Pero según estos registros, nunca se celebró. Los conocimientos se habían perdido, los sacerdotes habían muerto, las líneas de sucesión se habían roto. Entonces llevan 1000 años despertándose gradualmente, murmuró Samir. Y nosotros hemos roto el último sello que los mantenía contenidos. Fue entonces cuando oyeron los pasos. No eran pasos humanos. Eran el sonido de garras afiladas arañando la piedra, acompañado de una respiración pesada y jadeante que parecía venir de pulmones que no habían sido diseñados para respirar aire terrestre. Y con los pasos llegó una voz que reconocieron. La criatura que había sido Ahmed se acercaba por uno de los túneles laterales. Los profanadores siguen leyendo, dijo la voz, y había en ella una diversión cruel que helaba la sangre. Siguen buscando una salida que no existe. ¿No comprendéis aún? No hay escape del juicio divino. No hay apelación posible cuando Anubis ha hablado. La criatura apareció en la entrada de la cámara, pero ya no era exactamente como la habían visto la noche anterior. Su transformación había continuado, volviéndola más monstruosa, más alejada de cualquier cosa que hubiera sido humana alguna vez. Su piel había adquirido el color y la textura del cuero momificado, sus ojos brillaban con una luz propia que no necesitaba fuente externa, y de su boca sobresalían colmillos que goteaban un líquido negro que siseaba al tocar el suelo de piedra. Samir Hassan, dijo la criatura, dirigiéndose directamente al guía egipcio, ha llegado tu turno. Tu corazón será pesado en la balanza, y conoceremos el peso de tus pecados. Samir retrocedió instintivamente, pero descubrió que sus piernas habían perdido toda la fuerza. No era miedo paralizante, era algo más profundo. Era como si su cuerpo hubiera reconocido la autoridad divina de la criatura y hubiera decidido obedecer independientemente de los deseos de su mente consciente. No he hecho nada malo, murmuró, aunque su propia voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. He sido un buen musulmán, he ayudado a mi familia, Has guiado a los profanadores hasta lugares sagrados, interrumpió la criatura. Has vendido los secretos de tus antepasados por dinero extranjero. Has convertido las tumbas de los reyes en atracciones turísticas para el entretenimiento de los ignorantes. Con cada acusación, Samir parecía encogerse físicamente, como si las palabras tuvieran peso real y estuvieran aplastándolo contra el suelo. Y Daniel se dio cuenta de que no eran acusaciones vacías. Cada cosa que la criatura decía era verdad, o al menos contenía suficiente verdad como para que Samir no pudiera negarla completamente. La balanza ha hablado, continuó la criatura, extendiendo una mano hacia Samir. Tu corazón pesa más que la pluma de Maat. Tu castigo es recordar. Y entonces comenzó algo que fue peor que cualquiera de las transformaciones que habían presenciado hasta ese momento. Samir no se convirtió en piedra como Miguel, ni sufrió una metamorfosis física como Ahmed. En lugar de eso, comenzó a recordar. Pero no eran sus propios recuerdos. Eran los recuerdos de todos y cada uno de los turistas a los que había guiado a lugares que deberían haber permanecido sagrados, de todos los tesoros que habían sido extraídos de sus contextos originales y vendidos a coleccionistas privados, de todas las tumbas que habían sido profanadas por su complicidad directa o indirecta.
Y no los recordaba como observador externo, sino desde la perspectiva de las víctimas, los faraones muertos cuyo descanso eterno había sido perturbado, los dioses antiguos cuyas moradas habían sido convertidas en espectáculos, los espíritus de los antepasados que habían visto cómo sus descendientes vendían su herencia por monedas extranjeras. Samir gritó, pero no era un grito de dolor físico. Era el grito de alguien que se ve obligado a experimentar simultáneamente la culpa y el sufrimiento de miles de actos de profanación. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran agua, sino sangre, y de su boca brotaron palabras en docenas de idiomas antiguos, lamentaciones y súplicas de perdón en lenguas que habían muerto con las civilizaciones que las habían hablado. 5, dijo la criatura cuando Samir finalmente se desplomó, su mente destrozada por el peso de una culpa que trascendía la experiencia humana normal. Faltan 9. Este es el tipo de historia que merece ser compartida. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Daniel y Lucía no esperaron a ver qué más tenía que decir la criatura. Corrieron hacia el túnel más cercano, sus linternas proyectando sombras enloquecidas en las paredes cubiertas de jeroglíficos. Pero a medida que corrían, se dieron cuenta de que los túneles habían cambiado. Ya no llevaban hacia la salida que recordaban. En lugar de eso, parecían extenderse infinitamente en todas las direcciones, ramificándose y subdividiéndose como los vasos sanguíneos de un organismo gigantesco. Estamos perdidos, jadeó Lucía después de que hubieran estado corriendo durante lo que parecían horas sin encontrar nada que reconocieran. Este lugar se está reorganizando. Está vivo de alguna manera. Tenía razón. El complejo ya no obedecía a las leyes de la arquitectura normal. Las paredes se movían cuando no las estaban mirando directamente, los pasillos se alargaban o se acortaban según alguna lógica que escapaba completamente a la comprensión humana, y las cámaras que creían haber explorado completamente contenían ahora puertas y túneles que no habían estado allí antes. Fue en una de esas cámaras nuevas donde encontraron a los otros miembros del equipo. No estaban muertos, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Estaban sentados en círculo en el centro de la habitación, completamente inmóviles, con los ojos abiertos pero vidriosos. Cuando Daniel se acercó al más cercano, el doctor Ramírez, y le tocó el hombro, el médico se volvió hacia él con movimientos mecánicos, como una marioneta manejada por hilos invisibles. Daniel, dijo el doctor Ramírez, pero su voz tenía los mismos ecos sobrenaturales que habían oído en las otras víctimas de la maldición. Te hemos estado esperando. Anubis quiere verte. Quiere juzgarte personalmente. Uno por uno, los miembros supervivientes del equipo se levantaron y se volvieron hacia Daniel y Lucía. Todos tenían la misma expresión vidriosa, la misma sonrisa que no llegaba a los ojos, el mismo aura de estar siendo controlados por una inteligencia externa. Y cuando hablaron, lo hicieron al unísono, sus voces combinándose en un coro que resonaba con una autoridad divina. El tribunal está en sesión, dijeron. Los acusados comparecerán ante la balanza. No hay escape posible del juicio de los dioses. Daniel agarró la mano de Lucía y corrió hacia la salida de la cámara, pero cuando llegaron a donde debería haber estado la puerta, encontraron solo una pared sólida. Se volvieron, buscando otra salida, pero todas las entradas habían desaparecido. Estaban atrapados en una cámara circular sin ventanas, sin puertas, sin ninguna forma de escape. Y entonces la pared del fondo comenzó a disolverse como humo, revelando un túnel que brillaba con una luz dorada que no proyectaba sombras. Al final del túnel podían ver una cámara más grande que cualquier otra que hubieran visto hasta ese momento, una sala circular con un techo abovedado que se perdía en las alturas y paredes cubiertas de jeroglíficos que se movían como si estuvieran vivos. Vamos, dijeron los miembros poseídos del equipo, ahora colocados en una fila perfecta detrás de Daniel y Lucía. Anubis os espera. No tenían elección. Con las piernas temblorosas, Daniel y Lucía caminaron hacia el túnel de luz dorada, seguidos por el cortejo fantasmal de sus antiguos compañeros. A medida que se acercaban a la cámara del fondo, el aire se volvía más denso, cargado de una electricidad que hacía que se les erizaran los cabellos y que sus corazones latieran de forma irregular. La cámara final era exactamente lo que habían temido encontrar, un tribunal divino en pleno funcionamiento. En el centro se alzaba un trono de obsidiana negra que parecía absorber toda la luz que lo tocaba. A ambos lados del trono había estatuas de dioses egipcios, pero no las representaciones benévolas que aparecían en los templos tradicionales. Estas estatuas mostraban a las deidades en sus aspectos más terribles,
Sobek con las fauces abiertas goteando sangre, Sekhmet con los ojos encendidos por la sed de venganza, Apep enrollado como una serpiente cósmica que amenazaba con devorar el universo entero. Y en el trono, esperándoles con una paciencia que había durado milenios, estaba Anubis. No era como las representaciones artísticas que habían visto en los museos. Esta figura tenía una presencia física real, una solidez que hacía que el aire mismo pareciera más espeso en su proximidad. Su cuerpo era el de un hombre alto y musculoso, pero su cabeza era la de un chacal gigantesco con ojos que brillaban como estrellas negras. Llevaba las ropas tradicionales de un juez egipcio, pero hechas de un material que parecía absorber la luz y devolverla transformada en sombras que se movían independientemente de su fuente. Cuando habló, su voz resonó no solo en la cámara, sino en las mentes de Daniel y Lucía, como si las palabras fueran grabadas directamente en sus conciencias con herramientas de fuego. Daniel Márquez, dijo, y cada sílaba de su nombre sonó como una sentencia de muerte. Lucía Rojas. Habéis venido finalmente ante mi tribunal. Habéis profanado lo que estaba sellado, habéis despertado lo que debía dormir, habéis traído la luz del mundo de los vivos a lugares consagrados a la oscuridad eterna. Delante del trono había una balanza de oro y platino, pero no una balanza normal. Esta tenía dos platillos suspendidos de cadenas que parecían estar hechas de luz solidificada, y en uno de los platillos reposaba una pluma que irradiaba una pureza tan intensa que dolía mirarla directamente. Era la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia, el patrón contra el cual se medían todas las almas. Vuestros corazones serán pesados, continuó Anubis, levantándose del trono con una gracia que no tenía nada de humana. Si son más ligeros que la pluma de Maat, seréis libres de marcharos. Si son más pesados. Su sonrisa canina se ensanchó hasta revelar hileras de dientes que brillaban como cuchillas bajo la luz dorada. Si son más pesados, conoceréis castigos que harán que la muerte parezca una caricia. Daniel encontró su voz, aunque le salió como un graznido apenas audible. ¿Y si nos negamos a ser juzgados? La risa de Anubis fue como el sonido de cristales rompiéndose en una catedral vacía. No podéis negaros. El juicio no es una opción que se ofrece a los mortales. Es una ley divina que trasciende vuestra voluntad, vuestra comprensión, vuestra misma existencia. Desde el momento en que rompisteis el sello, vuestros destinos quedaron sellados. Extendió una mano, y Daniel sintió como si algo invisible le atravesara el pecho y envolviera su corazón con dedos helados. No era dolor, sino algo mucho más profundo. La sensación de ser conocido por completo, de que cada secreto, cada mentira, cada momento de cobardía o crueldad de su vida fuera examinado y catalogado por una inteligencia que no conocía la compasión. Daniel Márquez, dijo Anubis, y ahora su voz tenía un tono de satisfacción cruel, arqueólogo, profesor, buscador de tesoros. Pero también ladrón, profanador, vendedor de la herencia de los muertos. Has pasado tu vida robando a los que no pueden defenderse, convirtiendo las moradas sagradas de los antiguos en espectáculos para el entretenimiento de los ignorantes. Con cada acusación, Daniel sintió como si un peso real se añadiera a su corazón, y se dio cuenta de que no podía negar nada de lo que Anubis estaba diciendo. Era verdad. Todo era verdad. Había justificado sus actos llamándolos ciencia, arqueología, preservación del patrimonio histórico. Pero en el fondo siempre había sabido que lo que realmente le movía era la emoción del descubrimiento, la fama académica, el dinero que se podía ganar con los hallazgos espectaculares. Tu corazón pesa como el plomo, continuó Anubis, y Daniel pudo sentir literalmente el peso creciendo en su pecho. Está cargado con la culpa de miles de profanaciones, con la codicia de décadas de robo legalizado, con la arrogancia de quien cree que su conocimiento le da derecho a violar la santidad de los muertos. La balanza comenzó a moverse sola, el platillo vacío descendiendo hacia el nivel del que contenía la pluma de Maat. Pero cuando el corazón invisible de Daniel fue colocado en el platillo vacío, éste se hundió inmediatamente, como si llevara el peso de todo el mal que había hecho en su vida. Daniel Márquez, pronunció Anubis con voz de juez divino, has sido encontrado culpable. Tu castigo es recordar. Recordar no solo tus propios crímenes, sino el sufrimiento que has causado. Recordar desde la perspectiva de cada alma que has perturbado, de cada dios que has ofendido, de cada antepasado cuyo descanso has destruido. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Daniel no se transformó físicamente como los otros. Su castigo fue mucho más sutil, por tanto, infinitamente más cruel.
Comenzó a experimentar simultáneamente todos y cada uno de los momentos en que había profanado lugares sagrados, pero no desde su propia perspectiva. Los vivía desde el punto de vista de los muertos cuyo descanso había perturbado. Sintió la confusión y el terror de un escriba de la dinastía XVIII cuando su tumba había sido abierta por primera vez, el pánico de descubrir que su cuerpo momificado era manipulado por extraños que hablaban en idiomas que no comprendía. Experimentó la ira impotente de una reina cuyas joyas funerarias habían sido catalogadas, fotografiadas y enviadas a museos extranjeros, privándola para toda la eternidad de los objetos que necesitaría para su viaje al más allá. Pero lo peor de todo fueron los recuerdos de los dioses. Daniel sintió la cólera antigua de Osiris cuando sus templos fueron convertidos en atracciones turísticas, la tristeza infinita de Isis al ver cómo los rituales sagrados eran representados como entretenimiento para visitantes que tomaban fotografías con sus teléfonos móviles. Experimentó la decepción cósmica de Ra al contemplar cómo los conocimientos sagrados que había tardado milenios en revelar a la humanidad eran tratados como curiosidades académicas, despojados de su poder espiritual y reducidos a meros datos históricos. Daniel se desplomó en el suelo de la cámara, convulsionándose mientras su mente era bombardeada con siglos de sufrimiento espiritual. Su cuerpo seguía siendo humano, pero su conciencia se había expandido hasta abarcar el dolor de todos aquellos a quienes había perjudicado con sus actos. Y se dio cuenta de que este sería su estado durante toda la eternidad, consciente simultáneamente de su propia identidad y de la de miles de víctimas, incapaz de encontrar paz en ninguna de las dos perspectivas. 6, dijo Anubis con satisfacción, aunque técnicamente Daniel seguía vivo. Y ahora tú, Lucía Rojas. Lucía había estado observando el castigo de Daniel con una fascinación horrorizada, pero cuando Anubis se volvió hacia ella, toda su atención se concentró en la figura divina que la observaba con ojos que habían visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. Lucía Rojas, dijo Anubis, lingüista, traductora, descifradora de secretos. Has dedicado tu vida a desentrañar los misterios de los antiguos, a traducir textos que fueron escritos para permanecer ocultos, a revelar conocimientos que fueron enterrados por buenas razones. Lucía sintió el mismo peso invisible asentándose sobre su corazón, pero había algo diferente en la forma en que Anubis la observaba. No era la satisfacción cruel que había mostrado con Daniel, sino algo más parecido a curiosidad. Tu caso es más complejo, continuó el dios chacal. Has profanado secretos, sí, pero también los has comprendido. Has traducido advertencias que otros han ignorado, has descifrado maldiciones que podrían haber protegido a los ignorantes. Tu corazón lleva el peso de la complicidad, pero también el mérito de la comprensión. La balanza comenzó a moverse otra vez, pero esta vez su comportamiento fue diferente. El platillo que contenía el corazón invisible de Lucía descendió inicialmente, pero después comenzó a fluctuar, subiendo y bajando como si estuviera siendo influenciado por fuerzas contradictorias. Interesante, murmuró Anubis, inclinándose hacia adelante en su trono. Tu corazón contiene tanto culpa como sabiduría, tanto arrogancia como humildad. La balanza no puede decidir. Esto no ha ocurrido en 1000 años. Lucía encontró su voz, aunque le temblaba de miedo. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Anubis lentamente, que tienes una opción. Puedes aceptar el castigo que mereces por tu complicidad en las profanaciones, o puedes intentar demostrar que tu sabiduría pesa más que tu culpa. ¿Cómo? La sonrisa de Anubis se ensanchó, pero esta vez había en ella algo que podría haber sido respeto. Resolviendo el acertijo que los antiguos sacerdotes dejaron sin respuesta. El acertijo de cómo controlar lo que habían creado. Si puedes encontrar la forma de devolver a los jueces divinos a su sueño eterno, te permitiré marchar. Si fracasas, tu castigo será peor que la muerte, peor que la transformación, peor incluso que lo que está sufriendo tu compañero. Lucía miró hacia Daniel, que seguía retorciéndose en el suelo mientras su mente era torturada por siglos de culpa ajena. La idea de sufrir algo aún peor que eso era casi inconcebible. Pero también se dio cuenta de que esta podría ser la única oportunidad que tendrían de escapar de aquel lugar maldito. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. Hasta el amanecer, respondió Anubis. Cuando los primeros rayos del sol toquen las arenas del desierto, el tribunal habrá completado su obra. Los jueces divinos se habrán alimentado lo suficiente como para extender su influencia más allá de este complejo. Buscarán más almas que juzgar, más corazones que pesar. Y el mundo de los vivos se convertirá en una extensión del mundo de los muertos.
Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cámara. «¿Estás diciendo que si no resuelvo el acertijo, esta maldición se extenderá por todo el mundo?» «No solo se extenderá», corrigió Anubis, «se multiplicará. Cada alma juzgada y encontrada culpable se convertirá en un nuevo juez. Cada corazón pesado y hallado falto dará nacimiento a un nuevo tribunal. En cuestión de décadas, no quedará un solo ser humano vivo en la tierra. Todos habrán sido juzgados, transformados o destruidos». La magnitud de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros casi hizo que Lucía se desplomara junto a Daniel. No se trataba solo de su propia supervivencia, ni siquiera de la de su equipo. Se trataba del futuro de toda la humanidad. «Acepto el desafío», dijo, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. Anubis asintió con aprobación. «Sabia elección. Los textos que necesitas están en la Cámara de los Secretos Finales, más allá del pasillo de las lamentaciones eternas. Pero ten cuidado, ese lugar no fue diseñado para ser visitado por los vivos. Los sacerdotes que lo construyeron sabían que quien llegara hasta allí estaría desesperado, y la desesperación hace que las mentes cometan errores fatales». Con un gesto de su mano, Anubis hizo que apareciera una puerta en la pared posterior de la cámara del tribunal. Más allá de la puerta se extendía un pasillo que brillaba con una luz azul enfermiza, como si estuviera iluminado por fósforo en descomposición. Lucía miró una vez más hacia Daniel, que había dejado de convulsionarse pero que ahora yacía inmóvil con los ojos abiertos, contemplando horrores que solo él podía ver. Después se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando en la cámara como el latido de un corazón gigantesco. El pasillo de las lamentaciones eternas merecía su nombre. A medida que Lucía avanzaba por él, comenzó a oír voces, cientos, miles de voces que se lamentaban en idiomas que abarcaban toda la historia de la humanidad. Eran las voces de todos aquellos que habían sido juzgados en aquel lugar a lo largo de los milenios, condenados a repetir eternamente sus súplicas de perdón, sus gritos de dolor, sus protestas de inocencia. Pero lo más inquietante no eran las voces. Era lo que veía en las paredes del pasillo. Los jeroglíficos que las cubrían no eran estáticos como los que había visto antes. Estos se movían, cambiaban, contaban historias que se desarrollaban en tiempo real. Historias de juicios, de castigos, de transformaciones. Y se dio cuenta de que estaba viendo no el pasado, sino el presente. Estos jeroglíficos estaban registrando lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento en la superficie. Vio cómo los miembros supervivientes de su equipo, aquellos que aún no habían sido directamente afectados por la maldición, comenzaban a sucumbir uno por uno. Vio a María, la técnica en conservación, despertando de una pesadilla para descubrir que sus manos se habían transformado en garras de obsidiana. Vio a Roberto, uno de los arqueólogos junior, siendo arrastrado hacia el pozo por figuras sombrías que se materializaban directamente de la arena del desierto. 7, 8, 9. Contó en voz alta mientras observaba las muertes representadas en los jeroglíficos móviles. Para cuando llegó al final del pasillo, la cuenta había llegado a 11. Muchos han escuchado esta grabación. Pocos han sobrevivido. Si no quieres perderte lo que sigue, activa la campana y suscríbete ahora. La Cámara de los Secretos Finales era diferente de cualquier otra cosa que hubiera visto en el complejo. No era una habitación en el sentido tradicional, sino una esfera perfecta tallada en la roca viva, con paredes que se curvaban sin solución de continuidad desde el suelo hasta el techo. Toda la superficie interior estaba cubierta de textos, no jeroglíficos tradicionales, sino un sistema de escritura que parecía combinar elementos de todas las lenguas que habían existido jamás. En el centro de la esfera, suspendido en el aire sin ningún soporte visible, había un único papiro que brillaba con luz propia. Lucía se acercó a él con reverencia, consciente de que este podría ser el texto más importante que jamás hubiera tenido la oportunidad de traducir. Pero cuando comenzó a leer, se dio cuenta de que el texto estaba escrito en un código que desafiaba todos sus conocimientos de lingüística antigua. No eran solo palabras, eran conceptos que parecían cambiar de significado dependiendo del ángulo desde el que se observaran, ideas que se transformaban en otras ideas a medida que su mente intentaba procesarlas. «Concéntrate», se dijo a sí misma, cerrando los ojos y respirando profundamente. «Es solo otro idioma, solo otro sistema de símbolos. Todo lenguaje puede ser descifrado si entiendes la lógica que lo subyace». Pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que el texto había cambiado. Las palabras se habían reorganizado, formando frases completamente diferentes.
y se dio cuenta de que el papiro estaba reaccionando a sus pensamientos, mostrando diferentes versiones del mismo mensaje dependiendo de su estado mental. Cerró los ojos otra vez e intentó vaciar su mente de todos los miedos, todas las preocupaciones, todas las presuposiciones sobre lo que esperaba encontrar. Cuando volvió a mirar, el texto se había estabilizado en una forma que podía leer. Los jueces divinos no pueden ser destruidos, porque son aspectos de la verdad eterna. No pueden ser controlados, porque el juicio trasciende la voluntad mortal. Pero pueden ser persuadidos a volver a su sueño, si se les ofrece algo que valoren más que el placer de juzgar a los vivos. ¿Y qué es lo que valoran más?, murmuró Lucía, y como si el papiro hubiera oído su pregunta, el texto cambió otra vez. La perfección. Un alma que sea verdaderamente inocente, un corazón que pese exactamente lo mismo que la pluma de Maat. Tal alma sería un regalo más precioso que todos los juicios que podrían celebrar en 1000 años. A cambio de semejante tesoro, los jueces divinos aceptarían volver a su descanso eterno. Lucía sintió que su corazón se hundía. ¿Dónde iba a encontrar un alma perfectamente inocente? Todos los seres humanos adultos llevaban algún peso de culpa, alguna mancha de pecado. Era la naturaleza misma de la existencia humana. Pero entonces recordó algo que había visto en los registros judiciales de la primera cámara. No todos los juicios habían resultado en condenas. Había habido casos, muy pocos, en los que los corazones habían pesado exactamente lo mismo que la pluma de Maat. Y en esos casos, las almas no habían sido castigadas ni transformadas. Habían sido preservadas, convertidas en una especie de reliquia espiritual que los jueces divinos atesoraban como los coleccionistas atesoraban las obras de arte más preciosas. ¿Pero dónde encontrar un alma perfecta ahora?, se preguntó en voz alta. La respuesta llegó de una forma que no esperaba. El texto del papiro cambió una vez más, pero esta vez no mostró palabras. Mostró una imagen, la imagen de un niño. Un niño que había estado presente en el campamento desde el principio, pero que había permanecido invisible para todos los adultos porque se había ocultado en uno de los vehículos de suministros. Era Khalil, el hijo de 8 años de uno de los trabajadores locales. El hombre había perdido a su esposa el mes anterior y no había tenido más remedio que llevarse al niño consigo, ocultándolo en el campamento con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Khalil había estado viviendo a base de sobras y agua robada, durmiendo en el compartimento de carga de uno de los Land Rover, observando todo lo que ocurría pero sin ser visto por ninguno de los adultos. Y, según el papiro, el corazón de Khalil era perfectamente puro. A los 8 años, aún no había tenido oportunidad de cometer pecados reales. Sus pequeñas travesuras y desobediencias no tenían el peso suficiente como para inclinar la balanza divina. Era, en todos los sentidos que importaban para los jueces del más allá, inocente. Lucía sintió náuseas al comprender lo que el papiro estaba sugiriendo. Para salvar a la humanidad, tendría que sacrificar a un niño inocente. Tendría que llevarlo ante Anubis y ofrecerlo como tributo a cambio de que los jueces divinos volvieran a su sueño eterno. No, murmuró, tiene que haber otra forma. Tiene que haberla. Pero el papiro había vuelto a cambiar, y ahora mostraba imágenes de lo que ocurriría si ella se negaba a hacer el sacrificio. Vio ciudades enteras siendo juzgadas por criaturas con cabezas de chacal, vio millones de personas siendo transformadas en estatuas de piedra o en monstruos al servicio de Anubis, vio a la civilización humana colapsando bajo el peso de un juicio divino que no conocía la misericordia. ¿Tenía derecho a condenar a toda la humanidad para salvar a un solo niño? ¿O tenía la obligación de sacrificar a Khalil para salvar a miles de millones de personas inocentes? Era el tipo de dilema moral que no tenía respuesta correcta, el tipo de elección que definiría no solo su destino, sino su alma para toda la eternidad. Lucía se quedó allí durante lo que le parecieron horas, contemplando el papiro mientras su mente luchaba con la imposibilidad de la elección que tenía ante sí. Pero finalmente, cuando la luz del papiro comenzó a atenuarse, señalando que se acercaba el amanecer, tomó su decisión. Salió corriendo de la cámara de los secretos finales, recorrió el pasillo de las lamentaciones eternas ignorando las voces que intentaban distraerla, e irrumpió de nuevo en el tribunal divino donde Anubis la esperaba con una sonrisa que sugería que ya sabía lo que había descubierto. ¿Has encontrado la respuesta?, preguntó el dios chacal. Sí, respondió Lucía, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Pero no voy a hacerlo. No voy a sacrificar a un niño inocente, aunque eso signifique la condenación de toda la humanidad.
Anubis la observó durante un largo momento, y por primera vez desde que lo había visto, su expresión cambió. La sonrisa cruel se desvaneció, reemplazada por algo que podría haber sido ¿sorpresa? Interesante, murmuró. Has encontrado la respuesta correcta, pero te niegas a aplicarla. ¿Y qué propones en su lugar? Me ofrezco a mí misma, dijo Lucía. Mi corazón puede no ser perfectamente puro, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Si necesitas un alma para persuadir a los jueces divinos a que vuelvan a su sueño, tómame a mí. Deja ir a los demás. Anubis se levantó lentamente de su trono, su figura imponente proyectando sombras que parecían moverse independientemente de su cuerpo. ¿Estás dispuesta a ser juzgada sabiendo que serás encontrada culpable? ¿Estás dispuesta a sufrir un castigo eterno a cambio de la libertad de aquellos que te acompañaron en la profanación? Sí, respondió Lucía sin vacilar. Entonces, dijo Anubis, y por primera vez su voz tuvo un tono que podría haber sido respeto, somete tu corazón a la balanza. Lucía sintió la familiar sensación de garras invisibles envolviendo su corazón, pero esta vez no resistió. Permitió que Anubis examinara cada momento de su vida, cada decisión que había tomado, cada palabra que había pronunciado. Sintió el peso de su culpa asentándose en su pecho, la complicidad en las profanaciones, la arrogancia académica, los momentos de egoísmo y pequeña crueldad que marcaban toda vida humana. La balanza se movió, y el platillo que contenía su corazón descendió hacia el que contenía la pluma de Maat. Pero no se hundió completamente. Se detuvo justo por debajo del nivel de la pluma, creando un equilibrio casi perfecto. Extraordinario, murmuró Anubis, observando la balanza con fascinación. Tu corazón lleva culpa, pero también lleva algo más. Lleva la voluntad de sacrificarse por otros, el valor de enfrentarse a consecuencias terribles por hacer lo que crees correcto. Eso tiene un peso propio, un peso que contrarresta parcialmente tu culpa. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Significa, respondió Anubis, que has presentado ante mi tribunal algo que no había visto en 1000 años, un alma que es simultáneamente culpable e inocente, manchada y pura. Un alma que ha encontrado la redención no a través de la perfección, sino a través del sacrificio. El dios Chacal extendió una mano hacia la balanza, y tanto el corazón de Lucía como la pluma de Maat comenzaron a brillar con una luz que trascendía el espectro visible. Tal alma es, en efecto, un regalo digno de los jueces divinos. Acepto tu oferta, Lucía Rojas. Tu sacrificio ha salvado no solo a tus compañeros, sino a toda la humanidad. Lucía esperó el dolor, la transformación, el castigo eterno que había aceptado. Pero lo que sintió fue diferente. Fue como si algo pesado fuera levantado de sus hombros, como si una culpa que había llevado durante años fuera finalmente perdonada. Tu castigo, dijo Anubis, es convertirte en guardiana de este lugar. Permanecerás aquí, vigilando para asegurarte de que los sellos no vuelvan a ser rotos, advirtiendo a aquellos que se acerquen con intenciones de profanación. Pero no sufrirás. En lugar de eso, encontrarás paz en el conocimiento de que tu sacrificio ha salvado innumerables vidas. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo cambió. Las luces doradas se atenuaron, las voces de los condenados se desvanecieron, y los jueces divinos volvieron a su sueño eterno. Daniel dejó de convulsionarse y se incorporó lentamente, su rostro mostrando confusión pero ya no el terror absoluto que había estado sufriendo. ¿Qué ha pasado?, murmuró, mirando a su alrededor. ¿Dónde estamos? En camino a casa, respondió Lucía, aunque sabía que para ella no habría regreso. La maldición ha terminado. Los demás están a salvo. Y tenía razón. En la superficie, los miembros supervivientes del equipo despertaron de sus pesadillas para encontrar que sus vehículos funcionaban otra vez, que sus radios habían vuelto la vida, que el aire del desierto ya no llevaba ese peso opresivo que había caracterizado las últimas 48 horas. Pero cuando Daniel intentó que Lucía le siguiera hacia la salida, descubrió que no podía moverse más allá del umbral del complejo subterráneo. Su nueva naturaleza como guardiana del lugar la mantenía ligada a él para toda la eternidad. Vete, le dijo, empujándole suavemente hacia la salida. Cuenta lo que ha pasado aquí. Asegúrate de que nadie más cometa nuestros errores. No puedo dejarte aquí, protestó Daniel. No tienes elección, respondió Lucía con una sonrisa triste. Esta es mi responsabilidad ahora, mi penitencia y mi redención. Daniel vaciló un momento más,
pero finalmente comprendió que no había nada que pudiera hacer. Con lágrimas en los ojos, salió del complejo subterráneo por última vez, llevando consigo la grabación que había comenzado esta historia y el peso del conocimiento de lo que realmente había ocurrido en aquellas 48 horas de pesadilla. Los supervivientes abandonaron el desierto esa misma mañana, jurando no volver jamás y no revelar nunca la ubicación exacta del complejo. Pero Daniel no pudo mantener completamente su promesa. Tenía que dejar algún registro, alguna advertencia para futuros arqueólogos que pudieran sentirse tentados por los mismos descubrimientos que habían llevado a su equipo al borde de la destrucción. Por eso grabó su testimonio final en esa grabadora que sería encontrada 3 días después junto a su cuerpo momificado. Por eso dejó esa última advertencia que había abierto esta historia. Anubis ya sabe que estamos aquí. Porque había comprendido, en sus últimos momentos de lucidez, que la maldición no había terminado realmente. Solo estaba dormida otra vez, esperando a la siguiente expedición de profanadores que se atreviera a despertar a los jueces del más allá. Y en algún lugar del desierto egipcio, en un complejo subterráneo que no aparece en ningún mapa oficial, Lucía Rojas mantiene su vigilia eterna, advirtiendo a aquellos que se acercan con intenciones de profanación, protegiendo a la humanidad de su propia curiosidad, guardando secretos que es mejor que permanezcan enterrados para siempre. Algunos dicen que si escuchas con atención el viento del desierto en ciertas noches, aún puedes oír su voz llevada por las arenas. Una voz que susurra advertencias en español, en árabe, en egipcio antiguo, en todos los idiomas que ha tenido tiempo de aprender durante su guardia solitaria. Una voz que dice, no rompáis los sellos. No despertéis lo que debe dormir. Porque Anubis nunca olvida, y el tribunal del más allá nunca cierra definitivamente sus puertas. Y quizás, solo quizás, si eres lo suficientemente insensato como para acercarte al lugar donde los mapas oficiales marcan solo arena vacía, puedas verla. Una figura solitaria de pie en la entrada de un pozo que no debería existir, con ojos que han visto demasiado y una sonrisa triste que habla de sacrificios que trascienden la comprensión humana. Pero si alguna vez la ves, si alguna vez oyes su advertencia llevada por el viento del desierto, haz caso de sus palabras. Da media vuelta y aléjate. Porque algunos secretos del pasado están enterrados por buenas razones, y algunos lugares están malditos no por accidente, sino por necesidad. Y recuerda, en el desierto egipcio, bajo las arenas eternas donde reposan los faraones olvidados, los jueces divinos nunca duermen realmente. Solo esperan. Esperan la siguiente profanación, el siguiente sello roto, la siguiente expedición de mortales arrogantes que creen que su conocimiento les da derecho a violar la santidad de los muertos. Esperan, y Anubis sonríe en la oscuridad, sabiendo que la naturaleza humana nunca cambia, que la curiosidad siempre vencerá a la prudencia, que tarde o temprano, alguien más intentará despertar lo que debe permanecer dormido para siempre. Y cuando eso ocurra, el tribunal del más allá volverá a abrir sus puertas, y 14 nuevas almas descubrirán que hay castigos peores que la muerte, juicios más terribles que cualquier pesadilla, y que la maldición de Anubis nunca muere realmente. Solo espera su turno para volver a reclamar lo que considera suyo, el derecho divino a juzgar a los vivos, a pesar sus corazones en la balanza de la eternidad, y a demostrar que, al final, todos los mortales son encontrados faltos ante los ojos de los dioses. La grabación termina aquí. El resto es silencio. El silencio del desierto, el silencio de las tumbas, el silencio de secretos que han esperado milenios para ser descubiertos, y que quizás deberían seguir esperando para siempre.